Ok, entonces nos hemos quedado la vez pasada con lo que era ya el trabajo dentro de los compiladores. Habíamos visto más o menos cómo se veía en C++. Ahora voy a hacerlo a la par dentro de Visual Studio y dentro de DepC. Lo que vamos a empezar a ver hoy son viles variables, ¿sale? Son cuáles son los tipos de variables que existen. Dentro de DepC lo que vamos a hacer es nuevo proyecto, vamos a usar Visual C++ y vamos a usar un Win32 Console Application. Aquí se pueden dar cuenta que existe lo que es el nombre del proyecto. Vamos a poner variables, perdón, tipos de variables. Y aquí, aquí les dice exactamente dónde va a estar guardado. Lo pueden cambiar sin ningún problema. Pueden cambiar a lo que es su escritorio, lo pueden cambiar a una USB, a lo que gusten. Si le dan OK, aquí lo vamos a dar en Next. Nos vamos a asegurar que diga aquí Console Application. Le vamos a quitar el Precompiled Header. Y básicamente solo eso. Y después le damos Finish. Una vez que cargue, nos va a generar el proyecto. Nos damos cuenta, nos genera lo que es, le voy a dar un poquito de zoom a esto. Nos genera un poquito lo que es una librería que es stdafx.h. Quién sabe qué sea eso, pero aquí podemos ver que existe de hecho un stdafx.cpp y aquí está el stdafx.h. Y si se dan cuenta, este incluye lo que es dos librerías, dos diferentes librerías. Las librerías, como lo estaba haciendo hincapié en la vez pasada, son pedazos de código que nosotros podemos poner dentro de nuestro código, que podemos usar dentro de nuestro código. Sin algunas librerías, de hecho, nos dice que no conoce ciertas cosas. Por ejemplo, si yo solo agregara esta parte y yo quisiera poner esto, me dice que no lo conoce, de hecho. Me marca un error. Me dice que el identificador cout es no lo conoce, ¿sale? No sabe de dónde sale. Eso es porque en realidad mi librería no está bien agregada. La librería que contiene a cout se llama IOStream. Entonces yo lo primero que debería empezar a hacer es incluir. Debo incluir a IOStream. Y ahora sí, ya me quita el error. Me dice, ahora sí ya lo conozco. Otro de los siguientes errores que uno comete es que no usa el using namespace std. Cuando no usamos using namespace, lo que pasa es que me dice, aún así no lo conozco. Sé que existe dentro de IOStream, pero lo que dice IOStream es que en IOStream dice, a mí me lo tienes que poner así, std, dos puntos, cout, std, dos puntos, handle. Entonces dice, no, a mí no me sirve tampoco así, ¿sale? Para evitarte poner en cada una de las partes del cout, esta parte lo que usamos es using namespace. Lo que significa es que está usando cuando se supone que tenga que usar std en específico, a la hora de compilarlo se lo va a poner. Y a la hora de hacer el análisis del que hablábamos, el análisis léxico, es como si lo hubiera puesto aquí. ¿Sale? Es como si lo hubiera puesto aquí. std cout. ¿Sale? Con un puntito. Entonces siempre asegúrense de agregar lo que es stdio, ¿sí? Y IOStream y using namespace std. Pero bueno, tal vez algunos de sus profesores les enseñen a usar lo que es printf.
o scanf. No se preocupen de eso, los dos sirven para lo mismo en realidad. A mí me gusta más enseñar ya directamente hacia un paradigma más orientado a objetos más que nada. Pero bueno, el punto es que ahora vamos a empezar a usar nuestras variables. Como se dan cuenta, yo dentro de devc lo que hice fue picarle este botoncito que dice new y le puse source file o control n. ¿Sale? Eso me genera un nuevo archivo. Y empecé a escribir lo que necesitaba. Include iostream. Esto no se escribe acá así. Esto se escribe así. Using namespace std. Int main. Return 0. Self. Hola mundo. Si yo corro esto es con F10 creo. Y compilo no, por favor. Se dan cuenta que dice hola mundo. Y si yo corro también este con esta cosita. Ah, este no tiene nada, sorry. Jejejeje. Ah, sí. El punto y coma, chavos. Nunca se les olvida. Aún con todos mis años de experiencia, a veces me sigo olvidando. A ver, ¿por qué no estás? Ahí está, mi hola mundo. ¿Quién sabe por qué rayos no me está parando? Pero bueno. So, así nos aseguramos que al menos nuestro programa ya está, hasta ahorita, no tiene errores en cuanto a librerías, no tiene errores en cuanto a léxico todavía. Los tipos de variable en programación dependen claramente de cada tipo de lenguaje que estamos usando. ¿Sale? Depende del tipo de lenguaje que estemos usando, ya sea Python, JavaScript, pero la mayoría de ellos tienen al menos algunas en común. Algunas en común como variables donde solo puedo guardar números. A las variables donde solo puedo guardar números, se les llama variables tipo enteras. Y una variable tipo entera se representa con la palabra reservada int. Variable entera. ¿Sale? Voy a hacer lo mismo acá. Déjame quitar esto. Hide. Gracias. Ok. Si se dan cuenta, aparece azulita. De este lado aparece como verde. Pero bueno, a fin de cuentas, cada compilador sabe diferenciar entre sus palabras reservadas. Entonces, la variable tipo entera solo puede guardar números enteros. 1, 2, 3, 5, 5000, 17. Y de hecho tiene un límite que es 120, 1.200.000 y cacho. Son básicamente 32 bits.
¿Sí? Ah, bueno, si no, ahorita vemos bien. Entonces, existen ciertas formas, ciertas reglas en cuanto a declaración de variables. Las variables no pueden tener espacios, ¿sale? No pueden empezar con un número. Pueden empezar con un guión bajo, pero no con un número. Y no pueden existir variables que tengan nombres vacíos. No puedo crear un int así. No aquí, ¿sale? Entonces, existen esas reglas, ¿sale? Reglas sobre declaración de variables. Regla número 1. Las variables no pueden tener espacios. Dos punto guión. No pueden empezar con número. Las variables pueden empezar y las variables no pueden no tener nombre. Ok, pero ahora nos falta todavía un poco. Nos falta empezar a inicializar nuestras variables. ¿Qué significa inicializar? Significa que tengan un valor por default inicial. Si yo aquí imprimo, voy a imprimir esa variable y vamos a ver qué es lo que sale en los dos diferentes compiladores. Así es como imprimo, sale cout y yo le mando mi variable que se llama variable entera. Si yo no le atino a esta variable me va a decir, oye, yo no conozco variable entera. Vamos a ver. F11, necesito compilar. Aquí me dice dónde está el error. Me dice, oye, yo no sé cómo se llama variable entera con la segunda E minúscula. Conozco una que tiene variable entera con la segunda E mayúscula. Esa sí la conozco. Y me dice, ah, mira, pues esa cosa vale 0. ¿Vale? Ahí está. Esa cosa vale 0. Vamos a ver qué sale en Visual. ¿Cómo que hay errores? Ay, cómo me choca esto. A ver. El camión de la basura, chavos. Cámbienlo así ya, ¿sale? Pónganlo con esto igual que acá. Supongo que va a ser por eso. ¿Dónde hay errores, carnal? Ah, de hecho aquí me dice que no está inicializada. Por ejemplo, aquí le vamos a dar igual a 0. Ok. Si se dan cuenta también aparece con 0. Porque yo inicialicé, sale por default mi variable. Si yo la inicializara en 1.000.000, va a aparecer 1.000.000. Ahí está. ¿Sale?
Yo estoy imprimiendo, inicializando, declarando, inicializando e imprimiendo mi variable tipo entera. ¿Qué pasa si yo le pongo 1.000.99? Igual acá. Sé que no es 1.000.000, son 100.000. Pero bueno. ¿Se dan cuenta? Aunque yo le había puesto su variable entera con tipo, quítate, con punto decimal, en realidad lo que está tomando es que es solo la parte entera. Vuelvo a lo mismo, porque mi variable solo me sirve para guardar pedazos enteros. Si la computadora llega a recibir una variable no entera, lo que hace es que la trunca a lo único conocido que ella conoce, que es la parte entera. ¿Sale? Si esto también lo corro acá, también se ve con la parte entera nada más. ¿Sale? Entonces, las variables enteras, aunque reciban datos decimales, guardarán solo la parte entera. ¿Sale? Ok. ¿Cuáles son los otros tipos de variables que existen? Ahorita solo los voy a ver de manera rápida, pero eventualmente vamos a ir entrando cada vez más a esos tipos de variables. Obviamente existen los que sí pueden tener lo que son las variables, decimales. Existen varios, de hecho, para eso. Existen los que son otros tipos de variables. Que son los tipos double, que son para decimales. Ah, perdón, se me fue la onda. Número decimal, doble, float, que también es para decimales, número decimal, flotante. Existen lo que son char, carácter, que esto solo es un carácter. Y si agregamos otras librerías podemos tomar una cadena de caracteres entera. Pero ok, esto solo toma un carácter, ¿sale? Ahorita lo pongo para que lo vean. Y los tipos nativos del booleano. Y ya creo, porque el decimal es... Decimal no es de aquí, el decimal es de C#. Vamos haciendo esto. Vamos inicializando con con otros tipos de datos a mis números. Por ejemplo, tengo 99.123.56 y le vamos a poner 89.1247 y un buen más. Creo que ahí, porque luego truena. Mi carácter le voy a poner lo siguiente, voy a poner A, B, C, D, F, G. Y se dan cuenta, me marca un error. Me dice, hay demasiados caracteres en algo que solo guarda un carácter. Acuérdense que un carácter puede ser A, 1, 4, C, F, lo que sea, cualquier carácter, incluso hasta un ASCII. El corazoncito, la... eso se llamaba... No me acuerdo cómo se llamaba.
un paréntesis, etcétera, ¿sale? Esos son caracteres. Y el booleano solo existen dos tipos de valores, uno o cero, ¿sale? El booleano solo puede tener uno o cero. Si le pongo 23 me va a decir que no es cierto, que los booleanos no pueden tener ese tipo de cosas, ¿sale? Entonces, o también lo podemos ver como true o false. En este caso, en el caso de los booleanos, true es igual a 1, false es igual a 0. ¿Sale? Vamos imprimiéndolos de una vez. Vamos a usar lo mismo. Número decimal doble. Número decimal flotante. Aquí tenemos un carácter. Y este es el booleano. Vamos a ver cómo se ve. ¿Se dan cuenta? Primero imprimí lo que es mi variable entera de ahí arriba. Luego vamos a ver en realidad cómo está esto. Mi número decimal doble. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué le pasó al 4 de hecho aquí? ¿Mm? Está raro. Luego, mi flotante tiene un 89.12474567 y solo tiene 1247. Eso significa que en realidad una diferencia entre el flotante y el double es que solo puede almacenar X cantidad de números decimales. Nos damos cuenta que el carácter sí aparece como 0. Digo, que aparece nuestra... ¿Cómo se llama? Nuestra diagonal. Y en el caso del booleano, como le pusimos false, aparece 0. Lo corro en depth, debería aparecer lo mismo. F11. Aquí me faltó algo, de hecho. Sorry, mala mía. Aparece mi 100.000 de arriba, sale 1, 2, 3, 5. Otra vez aquí tenemos ese mismo error. Está interesante ese error, de hecho, lo hice a propósito. Tenemos el 89.1247. Tenemos una diagonal y tenemos un 0 también. Sale exactamente igual. A estos tipos de variables se les llama variables nativas. Tipos de variables nativas, ¿sale? Porque vienen ya por default para poderse manejar dentro de los compiladores. La realidad es que todo lenguaje debería de tener al menos estas variables nativas implementadas. A su propia manera, obviamente, a lo mejor en otro lenguaje se llama boolean en vez de bool. Pero hace exactamente lo mismo, no sé si me doy a entender. Ok, entonces ahora tienen ustedes una tarea, una investigación. Van a tener que hacer una investigación sobre los tipos de variables nativas. ¿Vale?
va a ser una investigación. Investigar el mínimo y máximo de los tipos de variables nativas en C++. Int, double, float, no es long, short, bool, char. Es que long short ya no es nativo, ya es complejo. Ok. Y ponerlos en una tabla. Entrega el archivo en .pdf. Y este es para el lunes, chavos. ¿Sale? Vamos a usar la de... Ya les había dejado una, creo. Nope. Ahorita creo una. Referencias. Añadir. Que cumpla con lo requerido. Sería 70. Y listo. Además de que quiero que vayan experimentando quiero que experimenten ustedes mismos definir una variable short, una long, ¿sale? Aquí dentro de su compilador o dentro de devc, lo que estén usando, no hay ningún problema. Inicialicen una variable de ese tipo y empiecen a empiecen a experimentar con ese tipo de variables, ¿sale? Ok, nos vemos en el siguiente video, chavos. Cuídense mucho.